¿Sabías que existe una desigualdad de género frente a la producción del aguacate? Es por esto que hoy, en el episodio número 3 de nuestro podcast Educación sin Fronteras, tenemos como invitada a una colega. Su nombre es Ángela y es profesora asistente del área de Sociología de la Universidad de los Andes. Ella obtuvo un doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison en Sociología, una maestría en Geografía de King's College de London y es politóloga y economista graduada de la Universidad de los Andes. Hoy vamos a tener una charla con ella acerca de las desigualdades de género y prácticas de resistencia alrededor de la producción del aguacate en Colombia. A lo largo del episodio se abordarán temas como los procesos históricos, políticos y económicos que han creado las relaciones sociales alrededor del aguacate en Colombia y cómo su inserción en mercados globales ha cambiado el panorama para bien o para mal de las mujeres cultivadoras. Bueno, mucho gusto, Ángela, y gracias por estar acá. Lo primero que te quiero preguntar, Ángela, es que me describas un poco desde tu investigación y lo que has visto, cómo funciona la cadena global de valor del aguacate y qué papel tiene Colombia en ella. Diría que la cadena más global de aguacate es la cadena del aguacate Hass, que son esos aguacates pequeñitos, de piel más gruesa, que son los más usuales en mercados internacionales como Europa, por ejemplo. Digamos, es una cadena relativamente nueva en Colombia en términos de cultivo, porque en Colombia usualmente se cultivan más las variedades de aguacates verdes, que son estos aguacates un poco más grandes, con una cáscara más delgadita. Y la razón, digamos, como de la existencia de esas dos cadenas tiene que ver tanto con factores culturales como con factores físicos del aguacate. Y además, Colombia inicialmente, hasta hace unos pocos años, no exportaba aguacate a Estados Unidos por temas fitosanitarios. Digamos que no teníamos como la reglamentación o no cumplíamos con la reglamentación de Estados Unidos en términos de pruebas de enfermedades de las plantas de aguacate en Colombia o de los frutos de aguacate en Colombia. Cuéntame un poco de cómo son las personas que se encargan de producir los aguacates en Colombia, desde lo que tú has visto y de lo que conoces. Bueno, pues ahí hay una diversidad importante. Las regiones tradicionalmente productoras de aguacate en Colombia son los Montes de María y principalmente en Bolívar, y la región chucureña, San Vicente y el Carmen de Chucurí en Santander. En esas regiones, usualmente las personas productoras son o personas campesinas que tienen otros cultivos, o personas que cultivan aguacate en el solar de su casa, o productoras a pequeña escala, que comercializan, digamos, como un volumen importante de productos agrícolas, pero usualmente, digamos, como una diversidad de cultivos, es decir, no son productoras únicamente de aguacate. ¿Tú qué dirías si te preguntan cuál es el principal problema de la cadena? Yo diría, me queda difícil decir uno, entonces voy a dar varios candidatos. El primero es que, tal vez es que nos estamos moviendo hacia los monocultivos, ¿cierto? Y los monocultivos tienen muchísimos problemas. Entonces nos estamos moviendo de los policultivos que eran característicos de la producción en Montes de María y la región chucureña a los monocultivos, principalmente en el Tolima, Huila y en el eje cafetero. Y los monocultivos tienen muchos problemas tanto ambientales como sociales. Los problemas ambientales son, por ejemplo, el uso del agua, el uso excesivo de agua, el uso de fertilizantes y pesticidas que contaminan las fuentes de agua, son, digamos, su producción es intensiva en energía y en producción de gases de efecto invernadero, y además pues tienden a ser cultivos que no le dejan riqueza a las personas que los producen. Ahora pasemos a explorar un poco el tema del género. No sé si me quieras hablar específicamente de la cadena global de valor del aguacate y el género, pero también quiero como ponerle en un marco más general, y es la agricultura en Colombia. ¿Tú sientes que reproduce desigualdades de género o qué tipos de agricultura en Colombia reproducen desigualdades de género? La agricultura utiliza desigualdades de género preexistentes en los lugares donde se ubica y las profundiza. Lo que pasa es que qué tipo de agricultura se emplea depende, pues, o influye en qué tipo de desigualdades produce y profundiza. Entonces, por ejemplo, desde la reforma agraria en Colombia de 1932, vemos, digamos, como que el acceso a la tierra ha sido muy desigual para las mujeres. Pero, digamos, la propiedad de los cultivos no es lo único que importa, también importa quién toma las decisiones. Cuando hay una transición a monocultivos, que es lo que está pasando en Colombia y lo que pasa usualmente con los cultivos de aguacate Hass, pues entonces se separan esas dos actividades. Se separa la producción, ¿no?, que del cultivo, del monocultivo, que empieza a ser una producción externa, ¿no?, para vender.
se separa de aquellas actividades para el sustento del hogar, ¿no? Que son el aguacate que se puede usar para el desayuno, el pollo que eventualmente se va a sacrificar para el sancocho y demás, ¿no? Entonces, cuando hay una separación de esas actividades, usualmente pues, los hombres empiezan a tener como un mayor control sobre las decisiones de la unidad agrícola. Y a las mujeres se les relega entonces únicamente al espacio privado del hogar y no se les permite tomar decisiones sobre la producción agrícola de la unidad. Y concretamente en estas producciones grandes donde hay generalmente monocultivos y a veces los propietarios o generalmente los propietarios no conviven directamente con el cultivo, ¿tú sientes que hay una conciencia de cómo se están reproduciendo esas desigualdades en esa gran producción, sobre todo muy enfocada a la exportación, o sientes que no han habido esfuerzos de concientizar? Todos los cultivos dependen de alguna manera de mano de obra de mujeres, tanto pequeños como grandes. Pues yo diría que en general las personas productoras dicen no, aquí no hay desigualdades porque mire que sí hay mujeres, ¿no? Y los grandes productores, de hecho, cuando se les pregunta al respecto, es muy común que respondan no, es que aquí las mujeres hacen el trabajo más importante y el más valioso y el menos duro. Entonces mire que aquí en cambio de que estén discriminadas es que se les cuida o cosas así. ¿Y qué desafíos específicos encuentras? O sea, como tú, digamos, si te dan el poder decir tú como en un monocultivo, digamos, que ya sabemos que puede ser problemático, ¿tú qué acciones tomarías como para poder reducir esas desigualdades o qué desafíos encuentras tú en el proceso de los productores y de pequeños y grandes para poder reducir esas desigualdades? Pues yo diría que dos que son transversales como a muchos problemas del agro en Colombia. El primero es una mayor equidad en tenencia de la tierra y el segundo es mayor respeto de derechos laborales. Entonces, en términos de la tenencia de la tierra, pues es muy difícil que haya cultivos sostenibles ambientalmente, sostenibles económicamente, si la tierra está concentrada en unas pocas personas, ¿cierto? Entonces, es importante que haya mayor equidad en la tenencia de la tierra y eso reduce, entre otras cosas porque eso reduce la presión por la supervivencia de las personas y las familias en el campo y esa es una de las principales presiones que enfrentan las mujeres, ¿no? Asegurar la supervivencia inmediata y el sostenimiento diario de sus familias. Y por otro lado, el tema de respetar los derechos laborales, las posibilidades de negociación colectiva de los sindicatos es importante porque algo que yo he identificado en mis investigaciones, en colaboración con muchas colegas, es que en la medida en que se reducen las condiciones o se debilitan las condiciones laborales para todo el mundo, las que más sufren son las mujeres. Para terminar, ¿qué podemos hacer los consumidores en Colombia y en el extranjero que consumen aguacates colombianos para ser conscientes y para tener un consumo un poco más responsable que, si bien no termina, o sea, sí puede terminar afectando las condiciones de producción, pero ¿cómo lo podemos hacer, digamos, un aguacate a la vez en la tienda, en el carrito, en el supermercado? Bueno, pues voy a decir 3 medidas. La primera es comer fruta fría, porque en general los policultivos, o sea, cultivos mezclados donde hay un árbol de aguacate, un árbol de mango, uno de cacao, pues tienden a dar frutas menos homogéneas. La segunda medida, diría yo, conectarse con redes de comercio que tengan una preocupación por remunerar de manera adecuada a las personas productoras. Entonces, si estamos en Bogotá, cosas como la red de comercio agroecológico La Canasta u otros tipos de redes de comercio local o nacional. Y la tercera medida, diría yo que es apoyar los esfuerzos de reforma agraria. Siento que son muy buenas medidas para los colombianos, pero como que siento que las personas que comen aguacate colombiano en otros países están como de manos atadas, ¿sientes tú? Sí, yo diría que sí, que necesariamente el consumo de aguacate, por lo menos a la escala que ocurre hoy a nivel global, es difícil que ocurra de una manera como responsable, como ambiental y socialmente. Con esto ha finalizado nuestro episodio número 3 de Educación sin Fronteras, en donde tocamos temas tan relevantes como la exportación del aguacate y si realmente o no se ha evidenciado una desigualdad en la producción de este. Temas muy relevantes para nuestra sociedad y también en el momento en que se está viviendo. Y creo que quedamos con una pregunta. ¿Realmente poner a las mujeres en las situaciones o a que ejecuten otras actividades de vida que son más delicadas ¿es realmente una desigualdad o se les está cuidando? Muchas gracias a todos por oírnos y creo que quedamos con esa pregunta.